Gracias, presidenta. Parece que no me quiere dar mucho tiempo, pero espero que me deje tocar los tres temas que traigo. Presidenta, si son tiempos de la 4T, pues este sería el momento, o sea, porque no, pues ya, a ver, hubo una disminución de los salarios, Reina, que no se nos olvide esa parte. Y ahora no hay aumentos salariales para los funcionarios. Pero aún siguen ganando mucho y sigue habiendo el nepotismo y sigue habiendo la preferencia de meter al primo, al hermano, al pariente. ¿Ya ve la pareja de Gutiérrez Barreras? ¿En dónde? ¿Cómo que dónde? Acaba de salir ese reportaje de lo que está en el Senado. Están los Gutiérrez Barreras que no tienen la mínima decencia de seguir las reglas que dejó el presidente. O sea, son ostentosos, cínicos. Yo no sé qué pasó. A ver, pero ¿por qué no hablas tú de la hipocresía de la derecha? ¿De quién? De la derecha, que ahora pues ya lo he hablado mucho. Los domingos van a misa y luego… Presidenta, pero ahorita la derecha, y usted lo sabe bien, ¿para qué quiere que le cuente yo? A ver, ¿por qué no hablamos del cártel inmobiliario? No pinta en el país, presidenta, porque fue el México. En eso sí estoy de acuerdo. México. En eso sí estamos de acuerdo, Reina. México votó por el presidente. ¿Cómo dijiste? La derecha no pinta en el país. México votó por el presidente porque justo se iba a acabar los excesos y la corrupción y la impunidad pues imagínate que dejó el PRI, ahora, que dejó el PAN, pero no ha sido así, presidenta. Pero a ver, fíjate. Y lo estamos viendo. ¿Sabes cuánto destina el gobierno, el presupuesto público para los programas de bienestar? Son 850,000 millones de pesos. ¿No considera que sí es suficiente? El próximo año los programas de bienestar van a representar 1 billón de pesos. ¿A dónde se iba antes ese billón? Porque no había programas de bienestar universales como hay ahora. Hoy todos los adultos mayores reciben una pensión. Hoy todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca si van a escuela pública. Hoy todas las personas con discapacidad reciben un apoyo. Hoy todos los pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros que cultivan el campo reciben fertilizantes gratuitos. No, por supuesto que tiene que mejorar todavía más, por eso… Y que falta trabajar un poco más arriba, o sea, con estos funcionarios. No ha hecho, el presidente quería pasar a la historia como el que terminó la impunidad y la corrupción. Lamentablemente no fue así, porque había la esperanza de que lo lograra. Opinión. Él lo dijo. Él lo dijo aquí en la mañanera. Sí, pero es tu opinión, pero no podría haber habido programas de bienestar sin haber aumentado impuestos. Sí, antes todo eso se lo robaban o era para altos hoy también siguen robando, salarios, presidenta, de los funcionarios. Con que me des un ejemplo, se presenta la denuncia, nosotros no vamos a cubrir a nadie. Bueno, ya lo he dicho, pero tiene que haber pruebas. Pero sí hay ejemplos, lo estamos viendo. Ahora también acaban de decir que se siguen tapando con la misma cobija. Por ejemplo, ahorita, para pasar al otro, este muchacho Arturo, o señor, que sé qué será, que acaban de la PGR, que acaban de detener, tenía 3 sexenios en el gobierno federal y hasta hoy. Lo bueno que ya los van a investigar. Espero que tengan la inteligencia y los elementos para poderlo consignar por corrupción, qué sé yo, porque hasta ahorita también en ese punto no se ha avanzado mucho. La impunidad está arriba del 90 y tantos % en México. Entonces, Arturo Serrano, le acusan de presuntos actos de corrupción ahí en la fiscalía, pero tenía 3 sexenios. Sí, entró con Calderón, presidenta, en 2009, y lo mantuvo Peña Nieto, y lo mantuvo Andrés Manuel López Obrador. No, pero en la fiscalía, acuérdate que la fiscalía es autónoma. Pero es la misma cosa. Ya ve que aquí el fiscal ayer no me dejó preguntarle, presidenta, me hubiera dejado preguntarle a él. Se protegen entre ustedes, entre los políticos, no sé qué pasa cuando llegan ahí, presidenta. No sé, a lo mejor usted un día nos quiere decir, porque se empoderan, se envalentonan, empiezan a corromperse, empiezan a… Pero a ver, cuando hablas así en general, Reina, porque hay que dar casos en particular, porque la corrupción tiene que documentarse. Barreras. Ahí tenemos a los cuando se habla así en general. Por ejemplo, yo cuando estuve en el gobierno de la Ciudad de México, la fiscal general de justicia documentó la corrupción del cártel inmobiliario.
y hay personas en la cárcel. Documentó la corrupción de personajes que habían participado en el gobierno anterior y hubo detenidos. Hubo detenidos incluso de gente que había sido subsecretaria en su momento del gobierno anterior al que nosotros llegamos. Pero tiene que documentarse. Claro. Porque tiene que haber pruebas de decir, a ver, esta persona pero le cometió un acto de corrupción. ¿Y quién lo documenta? Pues para una sanción administrativa, ¿qué quiere decir? Que deje su puesto, que no pueda seguir trabajando en el gobierno, que las sanciones administrativas las hace ahora el Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del llamado sistema anticorrupción. Y cuando es penal, cuando se van a la cárcel, pues es la Fiscalía General de la República. Y un juez tiene que dictaminarlo. Hay muchos jueces, hay cerca de, creo que son como 60 denuncias de personas que no pagan impuestos por parte del SAT. Y que cada vez que lo presenta la Fiscalía, un juez dice, no procede, no procede, no procede. Por eso, qué bueno que ahora en los temas vamos a ir reduciendo la impunidad con la nueva Corte. No, ahí en los temas del TAS no tengo mucho conocimiento yo, pero en los penales sí, y en lo que es de la justicia. Y hay un amafiamiento entre, no es nada más los jueces. Cuando llega a los jueces ya es otra cosa, viene desde el policía, el Ministerio Público, el No, pero el te fiscal. estoy dando el caso de cómo la Fiscalía General de la República presenta un caso de una denuncia. Pero este señor Arturo de Serrano, factureros, por ejemplo. Trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. Y el juez, porque ¿quién dicta una orden de aprehensión? Un juez. Sí, pero con lo que ya le dieron el MP y los demás, por eso, los de abajo, entonces viene la negligencia y desde todo es una cadenita y que es ahí donde llegamos a la Pero te estoy poniendo otro caso. Pero la Fiscalía actúa, presenta las pruebas, se las da un juez y el juez dice no te puedo dar la orden de aprehensión. Habría que ver qué pruebas o la presentó, orden de cateo. Ampliar un poco, porque ya ve la Fiscalía ha sido muy negligente. Ahorita yo creo que es la primera vez que detienen a alguien de adentro de no sé si usted tenga conocimiento de que… No, pues tiene que explicarlo el fiscal. Arturo ahí Serrano. Dentro de la Fiscalía. Y por ejemplo ese muchacho, fíjese, estaba con Peña Nieto, y que tampoco le hicieron nada a Peña Nieto. ¿Pero ya lo detuvieron? Estuvo en la Fiscalía ¿Es una orden de aprehensión? Fiscalía Anticorrupción. O sea, él era el que revisaba toda la corrupción de la Fiscalía. Imagínense, ahí estaba este muchacho. Y bueno, ahora, pero tú estás diciendo que ya tiene orden de aprehensión, ¿no? No. No, apenas lo están investigando. Entonces, el problema es que ahí se quedan años. Ya ve lo de Israel, 20 años, y nunca le pudieron encontrar un indicio de culpabilidad, o sea, en un secuestro. Entonces, bueno, vamos rápido, ya son 9:46, ahora sí vamos a romper récord de mañanera del pueblo. Pero de ahí viene lo otro, que ahora Estados Unidos está diciendo que en 30 estados del país hay violencia tipo terrorista y está alertando a sus ciudadanos. Sí, pero eso es porque ellos hacen esto desde hace mucho tiempo. Ahora usan esta palabra pues porque así nombraron a los cárteles. Pero fíjense, principal destino turístico de los estadounidenses es México. Bueno, aquí viven cerca de 1 millón de estadounidenses porque les gusta más vivir aquí, porque han decidido vivir. Y aquí, bueno, el sureste, la península de Baja California, el Pacífico, la Ciudad de México, es el principal destino de Estados Unidos. México. Entonces están equivocados ellos. No, pues lo que digo es que la gente sigue viniendo a México. Entonces este alertamiento, pues porque es la muy gente bonito sigue México, viniendo. Presidenta, pues eso como México salva. No hay dos. Sí, pero sí hay, por ejemplo en el noroeste, usted estuvo en Huachochi, allá en la Sierra Tarahumara. Ahí la gente le pidió, justamente llegó usted un día después de que hubo una balacera ahí, la gente le pidió opinar al respecto. Yo ayer le iba a preguntar de eso a esta gente, ojalá que algún martes por favor me dé la oportunidad de hablar cuando vengan los
el Gabinete de Seguridad para preguntarles qué está pasando. Usted dijo, de eso no vinimos a hablar ahorita, de seguridad, porque le cuestionaron allá, pero hoy puede hablar qué está pasando en la Sierra Tarahumara, porque sí de verdad siembran el terror, en Sonora siembran el terror, hay presencia en Baja California Sur siembran el terror. Pero fíjate, Reina, disminución del 25% de homicidios dolosos en 11 meses de gobierno. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando y trabajamos todos los días para ello, pero hay una reducción del 25%. ¿Y tiene el aumento de desapariciones, Presidenta? Sí, también. ¿Cómo ha aumentado las desapariciones? Sí, pero eso es lo que dice Loret de Mola. No, yo le pregunto ¿cuánto ha aumentado las desapariciones? Sí, hay datos de ello y las vamos a presentar, pero ¿tiene un dato nadie ahorita? esconde, porque eso es importante, porque cuando no había una reducción tan marcada, porque no había, y ahora que hay reducción, 25%, porque hay reducción. O sea, nunca va a aceptar la derecha, ¿pero ni por qué no los datos, ni la información. Salió un índice hace poco de que México está entre los 10 países donde la gente se siente más feliz de todo el mundo. Pues porque no le queda de otra. Imagínese si se quitan la felicidad. Porque en Sonora… Es que contigo no se puede. Ay, pues ni modo si que lloremos. Tú estás ya como la derecha, que si es por una cosa, tenemos que hacer, por otra, pero no es la derecha, independientemente de la derecha, o sea, son pocos, o serán muchos, pero qué sé yo. No, ya, esa fue tu frase de hoy. Pero, ¿Cómo fue? La derecha ya no pinta, Reina. Y ojalá no pinte. Ya está dictando línea y le pueden hacer caso, Presidenta, porque ya controla muchos medios, le van a hacer caso. No, entonces le van a hacer caso, poner esa cabeza. Pero en Sonora, ¿por qué usted considera que no se nota este 25%? Ayer vi cifras muy alegres, pero usted, la invito, como la invitan a ver la exposición, yo le invito a la Loma Obrera sin guardias, la invito a los barrios. Camino por todo el país y hablo con la gente, las escucho. ¿Sí leyó lo la que carta? me dicen lo llevo al Gabinete de Seguridad. Vienen no solamente los gobernadores, sino… Pero no cualquiera se le puede acercar. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero bueno, ándale, Reina, hay un que van a dar gobierno las 10 de la mañana. ¿Sí sabe usted, Presidenta, que hay un gobierno alterno en algunos estados? Es muy buen gobernador, Alfonso Durazo, esa es mi opinión. Muy buen gobernador. Independientemente de él, sabe es de los gobernadores mejor evaluados de todo el país. Pero usted sabe que hay gente que recurre no al gobernador, sino a otras personas para hacer gestiones o justicia. No, a ver. No es un buen gobernador, y en Sonora, como en todo el país, estamos atendiendo la seguridad y cualquier otro tema. Por eso le digo que la invito a que vaya, porque basta ir un fin de semana para darse cuenta pues lo triste que es, cómo no se nota. Esto que anuncian aquí, de verdad, Presidenta, de verdad, en las colonias no se nota, sigue la misma situación, sigue la pobreza, sigue el empleo propio, o sea, no hay garantía de un empleo seguro. Por ejemplo, el CECITES, hay en las colonias, en los barrios, Presidenta, hay niños que solo tienen 3 opciones: o la consumen, o la venden, o hacen otra cosa más fea. Sí, entonces, pero fíjate, somos de los pocos países que tiene una campaña desde las escuelas. Y cuando quieren regresar a la escuela, les cierran no haya las puertas. Consumo de drogas. Por ejemplo, en el CECITES, le está cerrando la puerta. En el CECITES van los muchachitos que pues están en muchas de estas situaciones. Y cuando quieren, está bueno, pues ya voy a regresar, ya voy a entrar, no les aceptan. Les dicen que se vayan, que mejor lo estudien en la prepa abierta, cuando lo que necesitan es reforzar. Pero si estamos siendo más preparatorias, más universidades. Hay una campaña masiva por la paz y contra las adicciones. Pero vamos a seguir trabajando todos los días por el bien del pueblo de México. Pero bueno, Presidenta, ¿cuánto gana usted ahorita que habla de sueldo, de que ya se van a bajar estos señores el sueldo? Que qué bueno. ¿Cuánto gana usted? Pues si nos puede recordar, por favor, porque… A ver, ¿cuánto gano yo? Vamos. Bruto, ¿no? Bruto, y ya cuánto le queda. Neto, ¿no? Neto. A ver si nos puede decir Luisa. Neto son como 130, creo.
O sea que queda como 100 bruto, ¿cuánto sería? Como 100. No, bruto es con los impuestos, con el ISSSTE, con lo que es como, o sea, me descuentan, debe ser como un 40% más o menos. Entonces serían 160, 70. 133,000 pesos. ¿En bruto? Mensuales, neto. ¿Y bruto? Vamos a ver. 191. 191. Ah, bueno, sí ganan un poquito menos los del Senado, pero hay un trabajo de investigación por ahí que habla de que hay 60 personas que ganan 170 y tantos mil pesos. Por cierto, este brutos, año no aumentamos los salarios independientemente ni el año que entra, de los funcionarios, de los servidores públicos de confianza, sí. Se bajó. No aumentó. Normalmente aumentaba la inflación, incluso con el presidente López Obrador, y nosotros… Entonces, ¿cuál sería el promedio de un funcionario federal, por ejemplo? El promedio salarial. Sobre 70, yo creo. 70. Y, bueno, depende, ahí… sí, de administrativo. Sí, funcionarios que ganan 15,000 pesos. Y bueno, y ahora, porque ya ve con esta ola que se ha venido de ya como que ya le salió el cinismo panista por ahí, algunos que se vinieron a Morena, y la corrupción priista que también se vino para acá, y ahí andan exhibiéndose con sus ropas y todo. Ya hablamos de eso, ya hablamos. ¿Usted vive en la justa medianía, Presidenta? Ya hablamos de eso. No, pero usted no nos ha contado su historia. A ver, yo vivo aquí en Palacio ahora, en un departamento, en el mismo departamento donde vivía el presidente López Obrador. Pero previo a ello vivía en un departamento rentado ahí en la colonia Toriello Guerra en Tlalpan. Y previo a ello vivía en una casa donde crecieron mis hijos, en San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. Entonces, ¿consideraría que sí vive en la justa medianía? No, bueno, gano mucho más que lo que gana el trabajador medio. El salario medio de un mexicana, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, es sobre 18,000 pesos más o menos. Porque el problema de que, por ejemplo, lo último que sacaron del Senado, 60 personas, amigos, familiares, como jefa parientes, de gobierno ganaba 86,000 pesos mensuales. Bueno, pues eso sí es muy… Imagínese, el salario promedio de un mexicano no llega ni a 7,000 pesos a la semana. El promedio es de 17,000. 3,500 más o menos. 18,000. Y eso yéndoles muy bien. O sea, sí, es cierto. No son ni 3,000 pesos. Por eso hay que seguir aumentando el salario mínimo. Entonces, 60 personas que ganan 170,000 pesos y en la mayoría de los casos son administrativos. Por cierto, hoy iba a salir el resultado de pobreza del INEGI, ¿ya salió? Pero a veces las encuestas no reflejan muy bien lo que vive la gente en las colonias. Ah, no, pues a las 10. Entonces, aquí la pregunta, Presidenta, es ¿por qué esa disparidad que ya se la ha hecho muchas veces? Ojalá tenga usted oportunidad de contarnos qué pasa ahí. ¿Por qué un administrativo, un exfuncionario, gana más que un policía, que un enfermero, que un doctor, que un maestro? Tenemos que publicar, por cierto, ya se aprobó en el Congreso y tenemos que publicar, porque se aprobó que el salario mínimo de un policía, de un soldado, no puede ser, o sea, tiene que ser el salario medio del IMSS y después del 2024 y después aumentar de acuerdo a la inflación. Esa resolución del Senado tenemos que publicarla, va a ser publicada en estos días. Pero no sé si usted tenga alguna iniciativa o algún pensamiento de que pudiera equiparar un poco más o hacer un poco más homologado. O sea, bueno, este año el salario de los maestros lo aumentamos 10%. Bueno, aumentarlo. ¿Por qué no lo comparamos con lo que eran los salarios? Bajarlo de los administrativos, en el periodo neoliberal. Es igual que con el PRI, que con el PAN, ganan mucho dinero. Hombre. Ganan mucho dinero. Peña Nieto ganaba como el doble. Pero los funcionarios, 170,000 pesos, ¿a usted le parece justo? Vea los empleos que tienen, técnico de no sé qué, de no sé qué. Por eso vamos a aumentar poco a poco. Asistente del asistente. Sí. Eso sí sigue siendo. No, a ver, se ha reducido muchísimo todo eso del asistente, eso ya no existe.
Pero sigue, ya imagínense, no si se ha gobierno. reducido, o sea, todavía les falta pues un poco más porque... Pero fíjate, Reina, porque es importante comparar con lo que era antes. O sea, recuerden que el salario mínimo estaba sobre 3,500 pesos en el 2018. Hoy el salario mínimo es 8,000, más de 8,000 pesos. Y va a seguir aumentando para que el salario mínimo alcance por lo menos a 2.5 canastas básicas. O sea, lo que fue todo el periodo neoliberal, el salario mínimo no aumentó. Y los salarios de los funcionarios eran el doble de los que son ahora.